Muy bien, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días en el lugar del mundo en el que ustedes se puedan encontrar en este momento. Este es un ciclo de webinars organizado por la AUCES, la Asociación Universitaria de Sociedades Científicas de Estudiantes San Simón, y hoy estamos por presenciar una excelente ponencia. Es la sexta ponencia en realidad que se va realizando, que se va presentando en este ciclo de webinars de las sociedades científicas ya mencionadas. En esta ocasión debemos dar los agradecimientos respectivos a este evento. En primera instancia, reiterar, ¿no?, que el evento es organizado por la AUCES. Los agradecimientos a los organizadores de las diferentes sociedades científicas de estudiantes de la Casa Superior de Estudios, la Universidad Mayor de San Simón. También agradecer a la colaboración de la DICIT, la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica, a Labogen, a DRATEC Service Automation y también a las diferentes sociedades, reiteramos. Les invitamos simplemente a que puedan ustedes ponerse muy cómodos, ponerse muy atentos, porque la ponencia que se viene a continuación es realmente muy interesante. Es algo que quizá a muchos de nosotros nos asusta. Al solo escuchar matemáticas uno se asusta, pero tenemos a alguien que estará compartiendo esta temática con nosotros hoy. Se trata del doctor Rimer Zurita Orellana, gracias a la invitación que ha recibido de la Sociedad Científica de Estudiantes de Matemáticas también, la cual está a cargo en esta ocasión, en esta oportunidad. Hacer una mención es simplemente, antes ya de dar la bienvenida al doctor, hacer la mención en cuanto a la formación profesional que tiene esta personalidad en nuestra Casa Superior de Estudios. Él cuenta con licenciatura, maestría y doctorado realizados en la Universidad de Ginebra, Suiza. Ha estado participando como expositor, disertante en diferentes eventos del área de las matemáticas, hablando de congresos matemáticos, hablando de encuentros de estudiantes y demás detalles. Actualmente, él es docente de la Universidad Mayor de San Simón en la Facultad de Ciencias y Tecnología en las diferentes carreras. Es secretario general de la Sociedad Boliviana de Matemáticas. Es docente en distintas universidades privadas y realmente la trayectoria con la que él cuenta es amplia. Así que ya a segunditos nada más de poderle dar el paso y la palabra para que él mismo pueda darnos a conocer la ponencia que tiene preparada para hoy, debemos invitar a todas las personas que están siguiendo este ciclo de webinars, el primer ciclo de webinars de las sociedades científicas San Simón. Recordarles a todos ustedes, amigos, amigas que siguen esta presentación, que estén atentos, porque en cualquier momento estará pasando por la pantalla, en la parte baja, un código que estará simplemente de paso durante el tiempo de 1 minuto, nada más 1 minuto, para que ustedes puedan registrarlo y puedan tomar nota de él, ya que este código les permitirá que al final de la ponencia puedan ustedes participar y hacer el llenado del respectivo formulario una vez finalizada la ponencia. Este formulario estará habilitado nada más por 5 minutos, así que ustedes atentos, por favor, con el código que también estará pasando por la pantalla, como ya les habíamos indicado. Ahora sí, es tiempo de que podamos darle la bienvenida al doctor Rimer Zurita Orellana, quien nos estará presentando un artículo que ha sido aceptado y ha sido publicado además en la revista Journal of Integer Sequence de la Universidad de Waterloo en Canadá. No estamos hablando de un trabajo que se ha hecho aquí en casa, solamente en la facultad o solamente en nuestra universidad, sino estamos hablando de un trabajo de investigación que se ha presentado a nivel internacional. El tema de este artículo, el título del artículo es Sumas alternadas generalizadas de funciones aritméticas multiplicativas. ¿Y quién mejor para poder presentar, para poder explicar y compartir con todos ustedes pues el autor de este artículo? Así damos la cordial bienvenida al doctor Rimer Zurita Orellana, docente de nuestra Casa Superior de Estudios. Bienvenido, doctor. Adelante con la participación que usted tiene asignada para esta oportunidad y lo escuchamos. La palabra es suya, los micrófonos abiertos para que pueda usted dirigirse a todos los que nos siguen en esta oportunidad. Adelante, por favor. Sí, hola, buenas noches, ¿me escuchan?
Sí, aló, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha el audio, sí, se lo escucha. Ok, bueno, buenas noches a todos. Bueno, primeramente agradecer a la Sociedad Científica de Matemáticas y en sí a la Asociación de Sociedades Científicas de la Universidad Mayor de San Simón por hacerme la invitación y por, por facilitarme, ¿no? Y poder compartir con ustedes eh, una invitación que en teoría no sé si comparto mi pantalla o cómo hacemos. ¿Comparto Puede compartir su pantalla. o ok, no sé si están viendo las diapositivas. ¿Pueden Eh, confirmar, por favor? Aún no están visibles, doctor. Sí, porque aquí activé la opción compartir pantalla, pero no sé si les está compartiendo. Aún no se está compartiendo su A ver, voy pantalla. a... no me quiere activar el botón compartir, o sea, aparece compartir, pero no me da para habilitarla. Mientras solucionamos esa parte técnica, por favor, a los encargados de la parte de la administración, por favor. No aparece activada el botón compartir. Decíamos, mientras damos una solución al detalle de compartir la pantalla del doctor, por favor, a los que están encargados de la parte de la administración, pues mientras se solucione ese pequeño detalle, reiterarles a todos ustedes, amigos, amigas que son seguidores de este ciclo de webinars, de este primer ciclo de webinars que se va realizando a cargo de la AUCES, organizado por la AUCES, la Asociación Universitaria de Sociedades Científicas de Estudiantes San Simón, pues estar atentos, ya que en cualquier momento de la ponencia se estará pasando el código por la parte inferior de la pantalla para que ustedes puedan tomar nota del mismo y este código estará pasando nada más por un minuto, tómenlo en cuenta, un minuto y en cualquier momento de la ponencia. Así que atentos a ello para que al final de la ponencia puedan ustedes participar, ¿no? Participar llenando el formulario respectivo, que también estará habilitada, por cierto, solamente durante 5 minutos. 5 minutos nada más estará habilitado este formulario para que puedan ustedes llenarlo y hacer uso también del código que estarán registrando con anterioridad. Invitarlos a continuar con este ciclo de ponencias que está llevándose a cabo, diferentes sociedades científicas de las distintas carreras que tiene nuestra Casa Superior de Estudios aquí en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Saludos a aquellas personas que están siguiendo este ciclo de webinars de fuera de las fronteras,
fuera de las fronteras. Saludos a las personas que se han conectado desde Chile, se han conectado del Perú, de Tacna, de las carreras de matemáticas. Saludos también a la parte de Centroamérica, que también nos han participado de el interés que tienen en poder seguir este ciclo de webinars. Así que saludos a todos ustedes, animarles simplemente a que podamos estar pendientes de los contenidos que van transmitiéndonos nuestros ponentes y podamos también aprovecharlos y rescatar las cosas más importantes tal vez de lo que van compartiendo los diferentes ponentes en diferentes áreas, porque al ser los participantes de diferentes sociedades científicas, pues hay profesionales de diferentes áreas. Entonces hay mucho, mucho con lo cual nosotros podemos enriquecernos, fortalecer más nuestros conocimientos generales y poder así crecer como personas, crecer como ciudadanos, crecer como profesionales y también como estudiantes. Es así que, pues, les pedimos paciencia, paciencia a todos ustedes y aguardarnos unos segunditos nada más para poder hacer las revisiones respectivas y poder continuar arrancar con la ponencia del doctor Rimer Zurita. Unos minutitos, por favor, o unos segundos mientras solucionamos estas pequeñas dificultades técnicas.
Muy bien, estamos ya de retorno luego de esos pequeños detalles técnicos por los cuales hemos debido suspender por unos segundos o por unos minutos la ponencia presentada para esta jornada. Reiterar a aquellas personas que recientemente se están incorporando a la presentación de las diferentes ponencias en este primer ciclo de webinars de las Sociedades Científicas San Simón, cuya sigla es AUCES, para que todos ustedes puedan conocerla, pues estamos llevando a cabo, presentando la sexta ponencia que corresponde a la Sociedad Científica de Estudiantes de Matemáticas, quienes presentan al doctor Rimer Zurita Orellana con el tema sumas alternadas generalizadas de funciones aritméticas multiplicativas. Ya decíamos, un artículo que ha sido aceptado y publicado en la revista Journal of Integer Sequence de la Universidad de Waterloo, Canadá. Una eminencia la que tenemos junto a nosotros, así que les invitamos a que puedan quedarse muy conectados y especialmente a todos aquellos que son amantes, que son practicantes de lo que es la matemática en toda su dimensión, pues atentos a lo que nuestro ponente, el doctor Rimer, estará compartiendo con nosotros. Ahora sí, doctor, estamos listos y prestos para poderlo escuchar y seguir todo lo que usted pueda compartir con nosotros. Adelante, por favor. Se está compartiendo su pantalla, doctor. Sí, aló, no sé si me están escuchando eso. ¿Alguien me podría... Sí, ahora sí, doctor, se está compartiendo su pantalla y también le estamos escuchando. Lo escuchamos, doctor.
Doctor, creo que tenemos algún pequeño detalle con su micrófono. No, no logramos escucharle, por favor. Sin embargo, sí se está compartiendo se está compartiendo su pantalla. Ahora Ahora sí lo escuchamos. ya, entonces, bueno, muchas gracias. Entonces, voy a comenzar con mi exposición. Bueno, el tema trata sobre las sumas alternadas generalizadas de funciones aritméticas multiplicativas. Bueno, bueno, es un tema en el área de la teoría de números, ¿ok? En realidad es un tema de investigación que lo realicé el año pasado, gracias a la colaboración de la Universidad Mayor de San Andrés, específicamente gracias a la carrera de matemática, quien me propuso hacer esta investigación, ¿ok? Eh, bueno, eh, bueno, este es el sílabo. Primeramente voy a hablar sobre las definiciones generales y estimaciones conocidas. En el segundo punto voy a hablar un poco sobre el problema general que se tenía que resolver. En el tercer punto voy a hablar sobre los resultados obtenidos y en el cuarto punto voy a hablar sobre las aplicaciones. Bueno, empezaremos con las generalidades, dando algunas definiciones que nos van a ser útiles para entender lo que acabamos de hacer. Eh, bueno, en esta exposición vamos a hablar de lo que son las funciones aritméticas. Una función aritmética es una función de los números naturales definida hacia los reales o los números complejos. ¿Ok? Existen muchos tipos de funciones aritméticas. Tenemos las más famosas, por ejemplo, una de ellas es la función de Mobius, que está definida de la siguiente forma. Mu de 1 es 1 y mu de n es igual a menos 1 a la k si n se escribe como la productoria de números primos distintos y va a ser 0 si no. Entonces, la función mu puede adoptar valores entre menos 1 y 1, ¿ok? Entre menos 1 y 1. Entonces, lo único que cuenta es cuántos divisores primos distintos tiene n. Entonces, si tiene una cantidad par de divisores distintos, entonces su mu vale 1. Y si tiene una cantidad impar de divisores, entonces su mu vale menos 1. Si hay potencias cuadráticas en la descomposición de n, entonces el mu vale 0. ¿Ok? Eh, Tenemos también otras funciones aritméticas bastante famosas. Tenemos la función de Euler, phi de n, que se la define como el número de enteros menores a n que son coprimos con n. Por ejemplo, el 10, si nosotros vemos el número 10 y nos preguntamos cuántos números menores a 10 coprimos con 10 existen, entonces tenemos, o sea, por ejemplo, el 1, el 3, el 7 y el 9 son coprimos con el 10, entonces su phi vale 4, porque hay 4 números menores a 10 que son coprimos con el 10. ¿Vale? Y así podemos calcular la función phi para distintos valores de n. ¿Okay? Otra función aritmética bastante conocida es la función divisor sigma de n. La función divisor es la suma de los divisores de n. O sea, lo que hacemos es eh, contamos o sea, vamos sumando para todos los números que son divisores de n. ¿Ok? Por ejemplo, podemos sumar los divisores de 10. Los divisores de 10 son el 1, el 2, el 5 y el 10. Entonces, hacemos la suma, nos va a salir 1 más 2 más 5 más 10, nos sale 18, ese sería su sigma, ¿no ve? Entonces, ok. Bueno, hay muchas funciones aritméticas, unas más famosas que otras. Hay funciones aritméticas relacionadas con el estudio de la cantidad de grupos abelianos. Por ejemplo, esta es ADN representa el número de grupos abelianos finitos de orden n. Entonces, si yo le doy bueno, si yo fijo n, digamos, n vale 1000, entonces me pregunto cuántos grupos abelianos finitos de orden 1000 existen. Entonces, esa cantidad la llamamos ADN. Ok, bueno, en este tema de exposición vamos a hablar sobre las funciones multiplicativas, funciones aritméticas multiplicativas. ¿Cuándo una función aritmética es multiplicativa? Una función aritmética es multiplicativa si f de un producto, o sea, f de m por n es igual al producto de las f's, es decir, f de m por f de n, siempre que el máximo común divisor entre m y n valga 1, ¿ok?
Entonces, lo que hacen las funciones multiplicativas es simplemente separar en productos, o sea, para evaluar el f de un producto, lo puedo separar en productos de f, pero siempre y cuando los términos del producto sean coprimos entre sí, ¿ok? Todos los ejemplos que acabo de dar, o sea, los 4 ejemplos que acabo de dar de funciones aritméticas, la función de Mobius, la función de Euler, la función de sigma, la función de A, son multiplicativas, ¿ok? Y bueno, una función multiplicativa se caracteriza por sus imágenes en las potencias de los números primos, ¿ok? O sea, si yo quiero calcular el f de algún número, es suficiente con calcular la imagen en las potencias de los números primos, ¿ok? Ok, en esta exposición también necesitamos un poco introducir algunas notaciones. Vamos a introducir 2 notaciones, la notación O mayúscula y la notación O minúscula. Entonces decimos que una función f de x es una O mayúscula de g de x si básicamente f de x en valor absoluto es menor o igual a una constante por g de x. O sea, en otras palabras, f de x no puede superar a g de x. Bueno, en realidad no puede superar a g de x por una constante dada, ¿ok? Entonces, esta O de x se usa bastante para calcular errores. De hecho, vamos a ver más adelante que hay muchos resultados de este tipo. O sea, tenemos una función igual a su parte principal, que es h de x, más un error. Calcular el error es bastante complicado, ¿ok? Entonces lo que se suele hacer con frecuencia es estimar este error, es decir, el error lo hacemos del tipo O de alguna función, ¿ok? Entonces, la mayoría de los resultados en esta parte del estudio de las funciones aritméticas, de las sumatorias de funciones aritméticas, son del tipo O mayúscula. Otra notación que también usamos en este artículo es la notación O minúscula, ¿ok? Una función f de x es del tipo O minúscula de g de x si el límite de f de x sobre g de x es 0, ¿ok? Bueno, acá falta una g, acá abajo. O sea, si comparamos f de x con g de x al infinito, o sea, el límite nos da 0, es decir, f de x es mucho más pequeño que g de x al infinito, o sea, tan pequeño que el límite del cociente valga 0. Ok, existen muchos resultados de este tipo, o sea, existen muchos resultados para la sumatoria de funciones aritméticas, f de n para n menor o igual a x, y también para las sumatorias de sus inversos, o sea, 1 sobre f de n para n menor o igual a x, o sea, esto es bastante conocido en la literatura. Tenemos, por ejemplo, para las funciones que acabo de citar, estos resultados, la sumatoria de phi de n, donde phi es la función de Euler para n menor o igual a x, es una constante que es 3 sobre pi cuadrado por x cuadrado, más un error que es del tipo O de x, logaritmo de x a la 2 tercios, logaritmo de x a la 4 tercios. Entonces, este es el error. Este error no puede superar a la parte principal, ¿no? La parte principal es la parte dominante. El error tiene que ser mucho más pequeño que la parte principal. Es un resultado debido a Wolfich, ¿okay? Un matemático polaco. Y también hay resultados para la suma de sus inversos, ¿ok? O sea, la suma de 1 sobre phi de n para n menor o igual a x, que básicamente se comporta como una constante por el logaritmo de x más otra constante. Y el error es del tipo O de log de x a la 2 tercios sobre x. Estos son resultados relativamente recientes debido a matemáticos hindús, Sitaramachandra Rao, en 1982. ¿Ok? Hay varios resultados de este tipo, digamos, la suma para la función suma de divisores de n, o sea, la sumatoria de sigma de n para n menor o igual a x, tiene un comportamiento similar al anterior, fíjense, su parte principal es x al cuadrado por una constante y tiene un error del tipo x por un logaritmo a la 2 tercios. Y también conocemos resultados para la suma de sus inversos, 1 sobre sigma n para n menor o igual a x, que es similar al resultado anterior, o sea, una constante por el logaritmo de x más otra constante más un error similar, donde aparecen logaritmos elevados a potencias sobre x. Ok, básicamente para estudiar las funciones aritméticas, una de las herramientas fundamentales es la convolución de funciones aritméticas.
La convolución de funciones aritméticas es como el producto de los números, o sea, es análogo al producto de los números, digamos. Si yo tengo dos funciones aritméticas, las convoluciono y obtengo una nueva función aritmética. Entonces, la convolución lo podemos ver como un producto, pero de funciones aritméticas. Se lo define formalmente como la función h de n, que es la sumatoria de f de d por g evaluado en n sobre d para todos los divisores de n. Y se lo suele escribir como h igual a f estrella, que significa convolución, con g. ¿Ok? Entonces, esta operación de convolución tiene las propiedades universales que suelen aparecer mucho en matemáticas. Tiene la propiedad conmutativa, es decir, f estrella g es lo mismo que g estrella f. Tiene la propiedad asociativa, o sea, se puede asociar la convolución en el orden que queramos. Existe la función neutra o la función identidad, que es la función que vale 1 si n vale 1 y 0 si no. Esta función identidad satisface que si yo lo convoluciono con cualquier f, su convolución va a seguir siendo f. ¿Okay? La convolución de i con f es f. Ok. También podemos hablar de inversas de funciones aritméticas por convolución. Entonces, casi todas las funciones aritméticas tienen su inversa, es decir, aquella función tal que su convolución me dé la identidad. Pero bueno, la condición necesaria y suficiente es que la imagen de f en 1 sea distinto de 0. Ok. Entonces, bueno, acá hay una bonita estructura matemática para el conjunto de funciones aritméticas con la convolución. Y bueno, se demuestra que el conjunto de estas funciones aritméticas, tales que f de 1 es distinto de 0, forma un grupo abeliano para la convolución. Entonces, le damos una estructura de grupo abeliano al conjunto de funciones aritméticas. ¿Ok? Eh, ok. Una herramienta también bastante conocida para el estudio de funciones aritméticas son sus series de Dirichlet, que formalmente están definidas como la sumatoria de f de n sobre n a la s, para n variando desde el 1 hasta el infinito. Y donde S es una variable compleja, ¿ok? Entonces, lo que se hace normalmente es, bueno, si yo quiero conocer propiedades de la función aritmética, entonces estudio primero sus series de Dirichlet. Hay relaciones entre las series de Dirichlet y la función aritmética misma. De hecho, la serie de Dirichlet más conocida es la función z de Riemann, ¿no? Que es la serie de Dirichlet asociada a la función constante 1. ¿Ok? Entonces, esta sumatoria, 1 sobre n a la s, es tal vez una de las funciones matemáticas más famosas, no solo en la actualidad, sino desde hace más de 100 años, ¿no? De hecho, hay un problema célebre bueno, ofrece $1.000.000 al que lo resuelva, que es encontrar todos los ceros no triviales de la función z de Riemann. Muchas de las series de Dirichlet de funciones aritméticas conocidas las podemos expresar en términos de la función z de Riemann. Por ejemplo, la serie de Dirichlet de la función phi de Euler la podemos ver como la función z de Riemann en S-1 sobre z de S. Y igual para la función o sea, para la serie de Dirichlet del número de grupos abelianos de orden n. ¿Okay? Bueno, hay propiedades bastante interesantes sobre las series de Dirichlet. Entre las más básicas tenemos lo siguiente. Se puede derivar una serie de Dirichlet término a término, es decir, esto si lo vemos como una variable compleja, una función compleja, entonces la derivamos término a término, ¿ok? Entonces al derivar término a término, entonces baja el menos logaritmo de n, o sea, y continúa la sumatoria, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar la segunda derivada, vuelve a bajar el logaritmo de n, entonces va a ser logaritmo al cuadrado. Entonces, si quiero hallar la derivada késima, entonces baja el logaritmo de n a la k con un signo, ¿ok? De ahí se pueden deducir bastantes resultados. Por ejemplo, si derivo la función z de Riemann, entonces va a bajar el logaritmo de n, entonces va a ser la suma del logaritmo de n sobre n a la s, ¿ok? Y
Aquí otra función aritmética bastante famosa es la función de von Mangold. Esta también se usa mucho para estudiar los números primos. La función de von Mangold, que lo abreviamos como lambda de n, es el logaritmo de p si n es una potencia de p y cero si no. Entonces se logra demostrar que también acá la serie de Dirichlet de la función de von Mangold se la puede desarrollar en términos de la función z de Riemann, es menos la derivada de z sobre z. ¿Ok? Ok. ¿Cuál era o cuál es el problema principal de la investigación? Resulta que en un artículo del 2017, el matemático húngaro Laszlo Toth publica en uno de sus artículos en Journal of Integer Sequences el siguiente problema. Quiere hallar resultados asintóticos para sumatorias de este tipo, o sea, sumatorias de TQN por FDN o sumatorias de TQN por 1 sobre FDN, donde Q es un conjunto finito de números primos y TQN simplemente me da el signo de la función. ¿Ok? O sea, va a ser igual a menos 1 si n es divisible por algún primo de q y va a ser 1 si no. Bueno, aquí hay un pequeño error, esto es 1 también. Entonces, básicamente acá este TQN me da o más 1 o menos 1. O sea, me va a dar un signo alternado. ¿Ok? Ese signo alternado justamente o sea, lo podemos ver como más menos depende de los primos Qs que aparecen en el conjunto Q. ¿Okay? Entonces, este es un problema propuesto por Toth. ¿Okay? Eh, Hay una manera, bueno, de hecho, Todd resuelve este problema en el caso particular cuando el signo de n es más 1 si n es impar y es menos 1 si n es par. Es decir, resuelve este problema cuando Q está formado por solamente el número primo 2. Entonces, lo que yo hice en mi investigación es responder a este problema, o sea, generalizar, digamos, lo que hizo Laszlo Toth, justamente para un conjunto Q de primos cualesquiera. ¿Ok? Bueno, desde acá empieza un poco la parte técnica, matemática. Yo sé que, bueno, tratar de entender esto no es así de golpe, se necesita lectura, etcétera, pero voy a tratar de explicar las ideas generales. ¿Ok? De hecho, hay un resultado y es el resultado de partida que justamente habla sobre las series de Dirichlet de F con signos alternados, que es esto, o sea, que lo he llamado DQ de Fs. Esta es la serie de Dirichlet alternada de F. ¿Ok? Entonces, donde f es una función multiplicativa. Entonces, se puede demostrar, y bueno, este es uno de los resultados claves, que bueno, es un resultado de Toth, en realidad, que esa serie de Dirichlet alternada es igual a la serie de Dirichlet original de f, o sea, sin ser alternada, por esta productoria, ¿ok? Donde aquí aparece una productoria para todos los primos q del conjunto q, y aquí aparecen las inversas de series de potencias, bueno, o sea, donde interviene Q y, bueno, son sumatorias de B desde cero hasta el infinito. Eso lo podemos ver como series de potencias, justamente. Entonces, o sea, vamos a definir la serie de potencia de F para el primo Q en X como 1 más la sumatoria de F de Q a la B por X a la B. Esto también en la literatura se conoce como series de Bell. ¿Ok? Entonces, trabajamos con las series de Bell de F. Y estas series de potencias tienen sus series inversas, es decir, la serie tal que al multiplicarla por la serie original nos da 1. ¿Ok? Entonces, su serie inversa aquí lo escribimos como S barra de F. ¿Ok? Que es 1 más, y aquí aparecen unos coeficientes difíciles de calcular en general, o sea, si les dan la serie original, calcular los coeficientes de la serie inversa no es un problema sencillo. Entonces, esos coeficientes los vamos a denotar como BBQ por X a la B. Entonces, de la igualdad de arriba,
dado que una serie de Dirichlet es igual al producto de dos series de Dirichlet, podemos decir que la función aritmética alternada es la convolución de la función aritmética original con una función aritmética que le he llamado h, que depende de esta segunda serie de Dirichlet. ¿Ok? Entonces, el resultado de acá abajo se deduce de acá arriba, es una convolución. ¿Ok? Entonces, fíjense, o sea, este era el problema, o sea, estimar la izquierda. Entonces, estas sumatorias de la función original, f de j para j menor o igual a x sobre d, este tipo de sumatorias son conocidas, ¿ok? En general son conocidas, es lo que les mostraba a un principio. Este resultado se conoce. Entonces, lo que tenemos que estimar es esta función aritmética, la función h de fq en d. Entonces, esa es una función aritmética que está definida de esta forma, es 2 por los coeficientes b de la serie recíproca evaluados en todos los primos de Q, del conjunto Q, ¿ok? Siempre y cuando n se pueda descomponer como una productoria de los primos de Q, va a ser 1 si n vale 1 y va a ser 0 si no. Entonces, la clave para estimar, o sea, para calcular la sumatoria o sea, nuestra sumatoria alternada, la clave es, o sea, son dos puntos, ¿no? Uno, conocer cómo se comporta la sumatoria normal, f de n, y conocer cómo se comportan estos coeficientes. Si conocemos bien el comportamiento o sea, tanto de esa sumatoria como de estos coeficientes, podemos lograr buenas estimaciones para esta suma alternada. ¿Ok? Bueno, como les dije, Todd ya obtuvo resultados. En realidad, mi artículo se inspira bastante en el artículo de Todd. Los resultados de Todd son, en el caso particular, cuando el conjunto Q está formado por el número primo 2, ¿ok? Y cuando tenemos el número primo 2, su suma alternada tiene esta forma, ¿ok? Esta es la suma de menos 1 a la n menos 1 por f de n, que básicamente dice lo siguiente, dice, si la suma normal para n menor o igual a x se comporta como x al cuadrado por una constante más un error del tipo O de x por una función que es creciente, pero que es O minúscula de x, si la serie de potencias de f en un cuarto existe, y si las secuencias de los coeficientes recíprocos están acotados, es decir, no se van al infinito, sino hay un máximo en valor absoluto, entonces la suma alternada de f se comporta de manera similar a la suma original, o sea, es x al cuadrado, el coeficiente se repite por un factor acá, que depende de la serie de potencias en un cuarto, y el error también se repite, o sea, es del tipo O de x por RF, ¿ok? Y también obtiene un resultado para la suma alternada de 1 sobre f de n, que es algo similar, o sea, las hipótesis son bastante similares, es si la suma de la inversa de f de n, o sea, la suma normal, se comporta como un logaritmo por una constante más otra constante, más un error del tipo x a la menos 1 por una r, donde esa r es del tipo O de x minúscula, si la serie de potencias de 1 sobre f tiene un radio de convergencia mayor a 1, y si los coeficientes de la serie recíproca de 1 sobre f están acotados o sea, están acotados por m a la v, este símbolo es lo mismo que un O mayúscula, donde un m es un número entre 0 y 1. Es decir, en otras palabras, el b de b baja exponencialmente, o sea, tiende a 0, o sea, una potencia de b, pero la base es un número menor a 1. Entonces, la serie recíproca alternada de 1 sobre f de n se comporta de manera similar a la original. O sea, es un logaritmo por una constante más, y aquí aparecen otras constantes también que dependen de las series de potencias. Y el error casi se repite. El error no es exactamente igual, depende de m, si m está entre 0 y un medio, si es un medio o si es mayor a un medio.
el error se repite o se multiplica por un logaritmo, ¿ok? Estos son los resultados de Todd. Bueno, entre varios resultados, son los dos resultados básicamente de los que me inspiré. Entonces, eh, con este resultado, Todd, eh, perdón, con este resultado, entonces, Todd aplica este resultado a varias funciones conocidas. Por ejemplo, la suma alternada de la función phi de n se comporta similar a la suma de phi de n, o sea, es x al cuadrado por una constante más el mismo error. Lo mismo para las sumas alternadas de sigma de n, lo mismo para las sumas alternadas de 1 sobre phi de n, o sea, se va repitiendo más o menos la forma, solamente que los coeficientes van cambiando un poco, ¿ok? Ok, eso es lo que hizo Todd el 2017, ¿ok? Ahora, básicamente, mis resultados generalizados son similares a los de Todd, ¿ok? Básicamente, las demostraciones también son bastante similares a las que hizo Todd. Eh, entonces, las condiciones son también similares, o sea, o sea, tenemos aquí dos teoremas. El teorema 1 dice que si la suma de f para n menor o igual a x, o sea, la suma normal se comporta como x al cuadrado por una constante más un error del tipo x por una r que es o minúscula de x, si las series de potencias de f en los primos evaluados en 1 sobre el primo al cuadrado converge para todo primo, si las secuencias de la serie recíproca están acotadas por una constante, o sea, puede ser la propiedad 3 o la propiedad 4, o estas secuencias de los coeficientes recíprocas están acotados por una potencia de v, donde la base es una cantidad entre 1 y el primo QI al cuadrado sobre el Q maximal de los primos. Entonces, si se satisface las condiciones 1, 2 y alguna de la 3 o 4, entonces la suma alternada generalizada se comporta de manera similar a la suma original, es decir, x al cuadrado por una constante que depende de la serie de potencias de f en los distintos primos, más el mismo tipo de error, ¿ok? Entonces, esta es la generalización del primer teorema de Todd y responde al problema propuesto por Todd. Para ciertos casos, ¿no? Tampoco se responde de manera general. Y lo mismo para la suma alternada generalizada de la serie inversa, o sea, de 1 sobre f de n. Es un resultado similar. O sea, si la serie de 1 sobre f de n para n menor o igual a x se comporta como un logaritmo por una constante más un error del tipo o de x a la menos 1 por una r, donde la r es o minúscula de x, si el radio de convergencia de la función 1 sobre f, que sigue siendo multiplicativa, para todos los primos q es mayor a 1, o sea, todos esos radios de convergencia son mayores a 1, y si los coeficientes recíprocos están acotados por una constante a la b, donde la constante es menor al q minimal, el más pequeño de los primos sobre qi, entonces si se satisfacen esas tres condiciones, entonces se obtiene lo que es la suma alternada de 1 sobre f de n para n menor o igual a x, que es un comportamiento similar, o sea, es un logaritmo por una constante. Bueno, acá intervienen más constantes que dependen de las series de potencias de 1 sobre f, más un error, donde el error básicamente se comporta de manera similar al error original si el máximo de QI por MI es menor a 1, o se lo multiplica por una potencia del logaritmo de x si el máximo de QI por MI es igual a 1, o aparece una expresión un poquito más complicada en un tercer caso, ¿ok? Bueno, esos son los dos resultados que he demostrado, ¿ok? En el artículo. Y bueno, felizmente ese teorema se puede aplicar a varias funciones conocidas, principalmente a las que les he nombrado en esta exposición.
De hecho, voy a mostrar un ejemplo acá sobre una aplicación. Vamos a hablar de lo que es un divisor unitario, ¿ok? Decimos que un número natural m es un divisor unitario de n si m es un divisor de n y m y n sobre m son coprimos, ¿ok? Entonces no es lo mismo que divisor, o sea, este es otro concepto, divisor unitario, ¿ok? Entonces podemos definir la función sigma estrella como la suma de los divisores unitarios de n, ¿ok? Entonces se logra demostrar que esta función sigma estrella es multiplicativa y de hecho sigma estrella evaluada en una potencia de los primos es p a la b más 1, ¿ok? Entonces, lo que se hace es aplicar el teorema 1 y 2 a esta función sigma estrella y verificar que se cumplen las tres condiciones. Entonces, de hecho, se verifican que cumplen las tres condiciones y se obtienen estos resultados para las sumas alternadas de sigma estrella y para las sumas alternadas de 1 sobre sigma estrella. ¿Ok? Entonces, son estos resultados. Es simplemente verificar que se cumplen las condiciones. No voy a hablar mucho bueno, no voy a entrar en detalle en la demostración, pero básicamente es verificar que se cumplen las condiciones de los teoremas 1 y 2. Entonces, de hecho, se conoce el comportamiento de la suma de sigma estrella n para n menor o igual a x. Este es un resultado de dos matemáticos hindús. ¿Qué es esto? Es pi cuadrado sobre 12, la función z de 3 por x al cuadrado, es una x al cuadrado, más un error del tipo o de x, logaritmo de x a la 5 tercios. Entonces la r es logaritmo de x a la 5 tercios, que es un o minúscula de x. Entonces se cumple la condición 1. Similarmente, se puede calcular aquí explícitamente la serie de potencias de S de sigma estrella, porque tenemos aquí el resultado exacto para sigma estrella evaluado en Q de B, que es Q a la B más 1, ¿ok? Entonces aquí aparecen series geométricas, voy agrupando estos dos términos y me aparece acá una expresión racional. O sea, la serie de potencias para sigma estrella es una función racional que depende de Q. Entonces, o sea, se puede calcular el radio de convergencia, entonces satisface la condición 2 y se puede invertir, o sea, simplemente invertimos, le damos la vuelta y al invertir sería básicamente es un polinomio de grado 2 entre otro polinomio de grado 2. Entonces hacemos fracciones parciales acá, o sea, descomponemos eso en fracciones parciales y obtenemos de manera explícita la serie de potencias inversa de sigma estrella. Entonces, esto es una constante y los coeficientes básicamente son del tipo raíz de Q a la B, o sea, son potencias de B, pero para raíces de Q. Entonces, los coeficientes recíprocos están acotados por raíz de Q a la B, ¿ok? Entonces, se cumplen las condiciones del teorema 1 y de ahí se deduce se deduce el teorema, ¿ok? Bueno, en realidad se va a cumplir, se satisface la condición 1, la condición 2 y la condición 4 del teorema 1, ¿ok? Para sigma estrella. El resto es reemplazar y poner en el teorema y salen los resultados, ¿ok? Ahora, para este mismo problema, o sea, si usamos ya el teorema 2, no es tan inmediato, ¿ok? No es tan inmediato. Bueno, se conocen también, gracias a otros dos matemáticos hindús, se conoce el comportamiento de la sumatoria de 1 sobre sigma estrella de n como un logaritmo por una constante más un o sea, entonces la r es un producto de logaritmos elevados a potencias, es o minúscula de x, entonces satisface la primera condición del teorema 2. Por otra parte, su serie de potencias se lo puede calcular, es esta, ¿ok? Pero esta vez es difícil invertir esta serie de potencias. Y de hecho, Laszlo Toth en su artículo dice, bueno, Laszlo Toth en su artículo tenía Q solamente igual a 2, o sea, era 1 sobre 2 a la B más 1. Entonces, en su artículo, Laszlo Toth conjetura, ¿no? Que si podemos invertir esto y podemos demostrar que la inversa es del tipo 1 sobre Q a la B,
Entonces se puede encontrar buenos resultados para la suma alternada de uno sobre sigma estrella. Entonces, ahí también, bueno, ataqué un poco ese problema y logré demostrar que se puede, o sea, al invertir esta serie de potencias, se demuestra que sus coeficientes inversos están acotados por uno sobre q a la b, ¿ok? O sea, por lo menos para esta función sigma estrella. Entonces, bueno, al principio me parecía un poco fácil invertirlo esto, pero no es un problema fácil, ¿ok? De hecho, me inspiré en un resultado de Kaluza. Si a estos coeficientes de la serie original las llamo ADN y a los inversos BDN, entonces haciendo una serie de manipulaciones sobre estos coeficientes, se puede demostrar que hay una relación entre BN más 1 y los Bs anteriores y los As de la serie original. Estos As son pequeños, ¿ok? De hecho, esta resta hace que se vuelva más pequeño. Y acá también. Entonces, viendo eso y un poco haciendo las manipulaciones matemáticas, que son un poco largas de explicar, eh, o sea, he logrado demostrar que los coeficientes B o sea, se comportan como uno sobre Q a la B. ¿Ok? Bueno, aquí es un poco de álgebra y, bueno, logré demostrar esto usando inducción. ¿Ok? Aquí, o sea, vi una relación entre Bn más 1 y los Bs anteriores, entonces probé esto por inducción. Entonces, supongamos que cada B es del tipo C sobre Q a la I. Entonces, esta sumatoria quedaría acotada, ¿ok? Y bueno, manipulando acá las expresiones, hay que buscar un poco la buena manipulación. Se ha logrado demostrar que Bn más 1 también satisface la hipótesis de inducción. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles en los cálculos, pero básicamente uno de los pasos que me ayudó bastante es invertir unos más q a la menos j al cuadrado. Esto lo vi como serie geométrica al cuadrado, entonces lo he acotado por los tres primeros términos de su serie geométrica. Entonces, esto me ha ayudado, o sea, bueno, se ha formado aquí un polinomio de grado 9 arriba, de grado 9 abajo, pero el de arriba es menor al de abajo, ¿ok? O sea, al infinito, o sea, esto tiende a uno, pero por debajo, ¿ok? Entonces, que tienda por debajo, entonces hacía que se demuestre la hipótesis de inducción, ¿ok? O sea, no era suficiente con que tienda a uno, sino que tienda por debajo, entonces esos cálculos, bueno, los expliqué, ¿no? En mi artículo. Y bueno, o sea, aparte de responder al problema de generalización de Todd, se ha resuelto uno de sus problemas abiertos, ¿no? Que es, o sea, encontrar buenas cotas para los coeficientes inversos de la serie de potencias de la función sigma estrella. ¿Ok? Bueno, en sí fue ese el resultado. Bueno, en realidad el trabajo de Todd es bastante completo, es un artículo bastante completo, para ser sinceros. Tiene muchos otros más resultados. De hecho, propone muchos problemas abiertos, ¿ok? Yo solamente ataqué algunos de los problemas abiertos de Todd. Otros eran más difíciles de resolver. Por ejemplo, voy a citar algunos problemas abiertos. Por ejemplo, se conoce la suma de uno sobre ADN. A es la cantidad de grupos abelianos de orden n. Entonces, es una constante por x más un o de raíz de x logaritmo de x a la menos un medio. Es un resultado de Koenig-Ivich en 1980. Entonces, Todd propone encontrar la suma alternada de 1 sobre ADN. ¿Ok? De hecho, lo propone, de hecho, da sugerencias. Dice, probablemente siendo un análisis similar al que he hecho, se pueda obtener estimaciones, pero no lo hace, tal vez, no sé, tal vez no lo quería pensar mucho o tal vez lo quería dejar para otro investigador.
Y igual así, ¿no? Hay otras funciones aritméticas como la tau de E, que es el divisor exponencial, que se define, o sea, es una función multiplicativa que se lo define como tau de E de P a la B, como el número de divisores de la potencia, ¿ok? Es bastante conocida también esta función aritmética. Su suma se comporta como x más raíz de x por constantes, más este error. Y bueno, es un resultado más reciente de Wu, el 95, y propone, ¿no?, investigar sobre la suma alternada de la función divisor exponencial. O sea, lo diferente acá es que, fíjense, los términos principales ya no son x al cuadrado como los teoremas, sino son más bajos, o sea, son x, raíz de x, ¿ok? Igual en los problemas anteriores, o sea, los comportamientos de las inversas no son logaritmos, son otro tipo de funciones, ¿ok? Y hay, como les dije, hay como 6 o 7 problemas abiertos que propone Todd. Yo ataqué 2 y bueno, pude resolver esos 2 y lo publiqué, ¿no? Esa es o sea, lo publiqué, bueno, felizmente fue aceptada o sea, la publicación fue aceptada en una revista de matemáticas ya en una universidad de Canadá, entonces eso me llenó de satisfacción porque, bueno, el trabajo lo hice en Bolivia, ¿no? O sea, conocemos las condiciones que tenemos acá en Bolivia, son mucho más difíciles que afuera. No nos dan las mismas condiciones que a los investigadores de afuera. Entonces, haber publicado un artículo a nivel internacional es algo bueno, me parece que es algo que me llenó de satisfacción, ¿no? Porque es un poco difícil no creo tanto, o sea, no creo solo para matemáticos, sino para físicos o químicos o de ciencias puras en general, que logren publicar a nivel internacional, ¿no? En revistas que tengan cierto, o sea, reconocimiento. Ok, eso es lo que quería hablarles. Muchas gracias. No sé si tienen consultas. Los agradecidos, nosotros, doctor, es realmente excelente su participación y como usted dice, las limitaciones, las dificultades que podamos tener como universidad, como país, pues no son un impedimento para poder concretar algunas ambiciones que uno tiene como profesional y que puede llegar a completarlas con esfuerzo, con perseverancia y que el ejemplo suyo pueda ser también un ejemplo para los estudiantes que actualmente están cursando, están pisando las aulas universitarias. Gracias a usted, debemos agradecer a los organizadores por esta iniciativa. Se está llevando a cabo el primer ciclo de webinars de las sociedades científicas de la Universidad Mayor de San Simón, la participación de las diferentes sociedades, las diferentes carreras que son parte de esta Casa Superior de Estudios. De igual manera también se debe agradecer, dar las palabras de agradecimiento a todas aquellas organizaciones que han hecho posible que puedan realizarse este webinar, este ciclo. Si bien la jornada de hoy no fue la última, pero debemos agradecer a la DICIT, debemos agradecer a LabOgen, a Dratec Service Automation, también a las sociedades científicas que han sido parte hasta el momento. Hoy se ha realizado la 6ª ponencia, mañana estaremos con la 7ª ponencia, con la participación de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Industrial. La 8ª ponencia, que sería el viernes, estará llevando a cabo, estará bajo la responsabilidad de la Sociedad Científica de Estudiantes de la carrera de Psicología, y hoy ha estado a cargo la Sociedad Científica de Estudiantes de Matemáticas, con la participación del doctor Rimer Zurita Orellana y el tema sumas alternadas generalizadas de funciones aritméticas multiplicativas. Habiéndose realizado las revisiones respectivas en el chat del Facebook, del medio por el cual se ha estado transmitiendo y compartiendo esta ponencia, pues
Aquí tenemos una pregunta que nos llega. Un minutito, por favor, pero mientras revisamos esa pregunta, pues los saludos desde el Perú. Aurazo Rey escribe en el chat y dice saludos desde el Perú. También ha sido partícipe de esta ponencia. Daisy Arroyo desde Chile también hace llegar los saludos respectivos. Hay una pregunta que quisiéramos pueda usted absolverla, doctor, con toda la trayectoria y todo el conocimiento y el trabajo de investigación que usted ha ido realizando y la profundización en el área de las matemáticas. Pues la misma nos dice, si bien no tiene que ver con el tema, pero los anillos en álgebra lineal tienen aplicación práctica. Bueno, en sí, bueno, toda la matemática tiene su aplicación, ¿no? Por ejemplo, o sea, bueno, en general los matemáticos estamos acostumbrados a estudiar los conceptos de manera pura, ¿no? Pero básicamente a partir de esos resultados puros se van generando muchos teoremas. Entonces, algunos de esos teoremas sí se los aplica o sea, tienen una utilidad práctica, ¿no? O sea, conocer una estructura de anillo, de cuerpo, de grupo, o sea, a una herramienta matemática le da mucho valor, ¿ok? Le da mucho poder. Eh, Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en la criptografía, con lo que se decriptan, o sea, con lo que se hace encriptación. Ahí se trabaja módulo M, ¿no? Entonces, módulo M forman anillos, ¿no? Hacemos la estructura modular, módulo M, entonces podemos deducir resultados relevantes, ¿no? Que, por ejemplo, se pueden deducir códigos difíciles de decriptar y ahí se usan los teoremas del álgebra, ¿no? O sea, no solo o sea, uno piensa que, bueno, eh, es como que, digamos, la matemática pura está ahí para todos, o sea, no para todos, sino es como que está bien oculta, pero en el fondo, si empezamos a ver los algoritmos dentro de un ordenador, todos esos algoritmos tienen una estructura matemática por detrás. Solo que eso no se lo transmite al público en general, ¿no? O sea, se transmite lo vistoso, digamos, ¿no? Pero en la actualidad la matemática aplicada está incursionando en varias áreas del saber. Antes incursionaba sobre todo en la física, pero ahora se puede hablar de matemáticas en economía, en biología, en química y en general en toda la ciencia, ¿no? Y de hecho, hacer matemáticas en una profesión que no sea las matemáticas le da mucho valor a la profesión, ¿no? Entonces, de hecho, es un plus para cualquier profesional tener una base sólida de matemáticas. Y es lo que se recomienda, ¿no? A nivel internacional, últimamente, o sea, personas que quieren tener una capacitación excelente, o sea, a nivel profesional, tienen que cursar cursos básicos de matemática, o sea, como análisis, álgebra, ¿no? Esa es la tendencia a nivel internacional. Y pienso que deberíamos llegar ahí, ¿no? Que un poco darle más valor a las matemáticas en Bolivia y que nuestros profesionales aprendan en las universidades cursos más formales de matemáticas. No tanto de cálculo, sino aprendan el formalismo matemático. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Una pregunta que nos llegó junto a Andrés Limpias Iriarte. Gracias por esa pregunta y gracias por absolvernos también con el conocimiento que usted tiene, doctor, en el ámbito de la matemática. Y como usted bien decía, pues definitivamente es tiempo de que podamos asumir, de que podamos apropiarnos y asumir el desafío de poder conocer y profundizar un poco más allá de lo que es la matemática. Normalmente y comúnmente, pues la sociedad, los estudiantes, profesionales de diferentes áreas, piensan que la matemática son 4 operaciones básicas, son manejo y aplicación
explicaciones de algunos detalles que hacen a las operaciones y los números, pero nos damos cuenta de que evidentemente la cosa no va por ese lado, sino es mucho más amplio y va mucho más allá, y de a poco va posicionándose también en los diferentes áreas, en las diferentes especialidades, y nos damos cuenta en la sociedad en general cómo pueden ser aplicados muchos de estos conocimientos. Tenemos otra pregunta, pero antes de la pregunta tenemos también un saludo de María Tobar de Vélez, que nos saluda desde Panamá y dice, muy buena la práctica, dice ella. Gracias a María Tobar de Vélez por esa participación y también ese comentario. Pasamos a una otra pregunta, por favor, doctor, si podemos responderla, que llega junto a Mauricio Arce, que nos dice, ¿cuál es el problema de TOT más difícil de resolver? Bueno, TOT, eh, TOT en realidad es un matemático con muchas publicaciones, ¿ok? Se dedica a la teoría de números, se dedica, creo, a otras áreas más. O sea, vi un poco su historial académico y realmente es una persona que publica cada 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, con la experiencia que tiene, básicamente, creo que a él le nacen fácilmente las ideas, ¿no? Yo sinceramente no conozco todos los artículos de todos, es muy complicado, ¿no? Pero sobre el artículo que leí, básicamente uno de los problemas que más le costaba a Todd, o no sé si le costaba, pero tal vez no quería atacar mucho, era estimar los coeficientes de la serie recíproca inversa, de las series de potencias de las funciones aritméticas. O sea, esos recíprocos, esas Bs que aparecen en la exposición, esas estimaciones de esas Bs era la parte un poquito complicada, ¿ok? Eh, de hecho, pienso que lo que hizo Todd también lo hizo un poco a lo que le nacía, ¿ok? Pienso que si profundizamos un poquito más su lectura, se pueden, se pueden obtener resultados un poquito más precisos. Pero bueno, eso necesita un poco de tiempo y demás. Ataca un problema, hace 3 publicaciones y vuelve y ataca otro problema, o sea, es algo así. Es un matemático bastante serio, ¿ok? Muy bien, esperemos, Mauricio Arce, haber respondido a tu consulta. También nos llega una otra consulta, doctor, que es muy, muy interesante, la pregunta junto a Andrés Claure. Él dice, ¿cuál fue la mayor dificultad que se le presentó para poder realizar este trabajo desde Bolivia? Bueno, acá en Bolivia, lamentablemente, como les dije, las condiciones para un investigador y más aún para un investigador en matemáticas son bastante fuertes las restricciones. En realidad tenemos muchas restricciones los matemáticos acá en Bolivia porque sobre todo un matemático en Bolivia se dedica sobre todo a dar clases en la universidad. Entonces, eso nos quita mucho tiempo para investigar, no nos da mucho tiempo para poder investigar. Una segunda dificultad es que tenemos un grupo muy pequeño de matemáticos en Bolivia y cada matemático tiene su especialidad. Entonces, en teoría de números no hay muchos matemáticos, entonces prácticamente el trabajo lo tuve que hacer solo. Eh, y una tercera dificultad fue un poco la presión que tenía porque me dieron como plazo un año de investigación y bueno, felizmente salió algunos resultados, ¿no? Que lo publiqué, pero en general hubiese querido tener más espacio para mí y un poquito más de tiempo. Yo creo que se podían obtener resultados un poquito más profundos, pero bueno, este problema yo creo que es en general, en Bolivia el investigador en ciencias es un investigador por cariño, ¿no? Es un poco difícil que sea remunerado por esto, ¿no? Entonces, eso pienso que debería cambiar también. Eh, o sea, tenemos que cambiar la idea de hacer universidad
hacer universidad para un académico no es solo dar clases, sino su principal misión debería ser la de investigar y sobre todo la de investigar a nivel internacional. Pero esta etapa de investigación internacional necesita una formación de investigador mínimo, pienso, ¿no? A nivel doctoral y, y bueno, y que el investigador tenga su espacio, ¿no? Por ejemplo, en el exterior, los que me están escuchando en el exterior, los investigadores no tienen una carga de docencia muy fuerte, son una o dos materias que imparten en el semestre y el resto, o sea, bueno, el resto, o sea, tienen más tiempo para investigar. En Bolivia no ocurre eso. O sea, nos llenan de clases y nos quitan el espacio. Entonces, pienso que eso debería cambiar, ¿no? Para Bolivia, ¿no? Porque necesitamos actualizarnos como país, ¿no? Estamos un poco en nuestra burbuja y, y bueno, si empezamos a compararnos con los países de afuera, estamos muy atrás y cada vez estamos más atrás, entonces necesitamos gente que investigue a nivel internacional, que es lo que pienso que es lo que cuenta, ¿no? Muy bien. La respuesta también a la pregunta de Andrés Claure. Eh, Evidentemente hay situaciones que se tienen que trabajar, que se tienen que luchar, por así decirlo, pero usted, el trabajo que usted ha realizado es una muestra clara de que persistiendo, insistiendo tal vez, esforzándonos con toda esa pasión que usted demuestra por el ámbito de las matemáticas, pues se puede llegar muy lejos y se puede alcanzar. Reiteramos los agradecimientos a todas las organizaciones que han hecho posible que este ciclo de webinars se esté realizando y también queremos agradecer de manera muy especial a la UNSA, a la Universidad Mayor de San Andrés, por coadyuvar en el trabajo de investigación que usted realizó, doctor, en el proceso de la publicación misma del artículo que usted ha presentado y ha compartido con todos nuestros oyentes, con todos nuestros seguidores en esta sexta jornada, en esta sexta ponencia presentada por la Sociedad Científica de Estudiantes de Matemáticas. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes, amigos, amigas, que han sido parte de este ciclo, de esta ponencia en la jornada de hoy, 18 de noviembre, ¿sí? Y antes ya de cerrar, queremos saludar, queremos anticiparnos tal vez con algunas horas en felicitar a usted, doctor, por el trabajo que ha realizado, por el compromiso y la pasión que demuestra en el ámbito, ya decíamos, de la investigación de las matemáticas, del trabajo mismo que va realizando con las matemáticas, y sea usted un ejemplo y también sirva el ejemplo que usted nos da a conocer como una motivación para que todos los estudiantes de estas carreras de matemáticas específicamente y de todas las ciencias exactas puedan sentir ese impulso, puedan darse cuenta de que cuando uno quiere lograr algo, pues lo puede alcanzar. Muchísimas gracias por su participación y simplemente decíamos anticiparnos con unas horas tal vez a felicitarlo por mañana 19 de noviembre, un día especial, un día importante también para una parte de la población a nivel mundial, el Día Internacional del Hombre, ¿sí? Así que felicidades, doctor, por el Día Internacional del Hombre, a usted y a todos los amigos que están conectados en estos momentos, que puedan pasar una excelente jornada mañana, es su día, muchos de ustedes quizá no tienen conciencia de ello, pero pues ahí está, ya hay un día también para ustedes y hace años que se va celebrando, así que animarlos y como un cierre de celebración, puedan también estar conectados mañana con la séptima ponencia junto a la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Sus palabras finales, palabras de despedida, doctor, por la participación que usted ha tenido en esta jornada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por las felicitaciones. La verdad no me acordaba que mañana era Día del Hombre. Eh, pero bueno, muchas gracias a la sociedad, a las sociedades científicas de la Universidad Mayor de San Simón. Muchas gracias en particular a la Sociedad de Matemáticas, a la Sociedad Científica de Matemáticas. Eh, Me parece muy bueno lo que están haciendo, ¿no? Invitando a personas y compartiendo sus saberes. Ok.
Bueno, para los que me escucharon, bueno, los que están estudiando matemáticas, bueno, motivarles, ¿no? A que sigan estudiando matemáticas y que de verdad profundicen sus conocimientos y bueno, la matemática no es de golpe, ¿no? O sea, se lo hace poco a poco. Y para los que no están estudiando matemáticas, motivarles, ¿no? A que asistan, digamos, a cursos básicos de una licenciatura en matemática. Por ejemplo, yo recuerdo que en Ginebra habían economistas que estaban haciendo su doctorado, o sea, querían hacer investigación en economía y sus docentes les decían, vayan a hacer el curso de análisis uno de los matemáticos, ¿no? Y bueno, eso es porque básicamente ellos saben que, o sea, esos cursos les va a dar valor a su profesión. Entonces, esos cursos de matemáticas son diferentes a los cursos de cálculo, ¿no? Entonces los economistas iban y en sí una persona que quiere investigar, que quiere profundizar sus conocimientos, les recomiendo que haga estos cursos de matemáticas, ¿no? Para los matemáticos de primer año, segundo año, ¿ok? Es bastante bonita la matemática porque es puro pensamiento, puras ideas. Hay que concatenar un poco, o sea, uno puede quedar en su cuarto pensando y pensando y es mental, ¿no? Entonces, y bueno, resolver los problemas te trae una satisfacción, ¿no? Y bueno, o sea, bueno, esa es mi recomendación para todos, ¿ok? Entonces, eso sería, entonces, muchas gracias nuevamente a las sociedades y bueno, desearles éxitos y que continúen con lo que están haciendo, ¿ok? Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Los agradecidos nosotros con su participación, por compartirnos toda la experiencia que usted ha asumido a lo largo de los años desde su formación en la universidad allá en Ginebra, Suiza. Gracias. Esperamos contar en siguientes oportunidades en eventos de similar temática y contenido. Pues muchísimas gracias, doctora, a usted por su participación. Nada más recordarles a todos los amigos que están siguiendo, que han seguido a lo largo de estos minutos pasados esta ponencia, la sexta ponencia del primer ciclo de webinars organizado por la AUCES. Pues atentos al final de la misma. En realidad ya estamos a segundos de poder concluir, así que nada más reiterarles respecto de la certificación y el link del formulario que ya está ahí puesto para que puedan ustedes estar listos y atentos a poder acceder al mismo. Estará nada más activo durante 5 minutos. Tómenlo en cuenta, 5 minutos nada más. Así que muy pendientes al final y al cierre de esta nuestra participación. Así cerramos esta participación de la sexta ponencia con la participación de la Sociedad Científica de Estudiantes de Matemáticas de la Universidad Mayor de San Simón, junto a la AUCES y las demás organizaciones e instituciones que han sido parte y han estado colaborando y coadyuvando también el trabajo hormiga que se ha estado realizando por cada uno de los estudiantes de las diferentes sociedades científicas. Pues reiterar los agradecimientos a la UCES por la iniciativa, los agradecimientos a las organizaciones que han colaborado en este proceso, a la DICID, a la ABOGENE, Dratec Service Automation, a cada una de las sociedades científicas y a los integrantes también. Muchísimas gracias, los esperamos mañana con una otra ponencia junto a la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias y Tecnología de esta nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Mayor de San Simón. Que tengan buen resto de jornada. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.